tu palabra haya cabida en cada corazón y que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para la cual es enviada. Padre Santo, te suplicamos, mi Dios, que tu palabra, mi Dios, pueda en cada corazón, mi Dios, provocar consuelo, Padre Santo, alegría, gozo, júbilo, arrepentimiento, Padre Santo, conversión, y sobre todo que tu novia, tu iglesia, tu amada sea edificada, Padre Santo, y ser preparada para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a nuestro pastor, mi Dios, te suplicamos por su salud, Padre Santo, que tú lo guardes, Padre Santo, en su viaje, en el nombre de Jesús, y te suplicamos que pueda, mi Dios, hacer esa obra preciosa de edificar a nuestros hermanos, Padre Santo, allá en México, y a nosotros que nos quedamos acá, Padre Santo, te suplicamos que nos podamos gozar en tu presencia. Bendice a nuestra madre espiritual, Padre Santo, a sus hijas, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, pueden descender mis hermanos de alabanza. El Señor les bendiga. Bendito sea Dios. Yo quisiera iniciar leyéndoles Génesis 2:10. Y dice la palabra: y en Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Usted sabe que a nuestro Dios le gustan los huertos. Amén. Nuestro Dios le gustan los huertos, y vemos que también a nuestro Señor Jesucristo le gustaba visitar los huertos. La amada, en Cantar de los Cantares, le dice a su amado: venga mi amado a su huerto. Un huerto es un lugar donde se siembran árboles frutales, un lugar donde hay fuentes de agua, y donde esos árboles que son sembrados son regados constantemente para que den fruto. Una característica de un huerto es que hay frescura, porque constantemente los árboles están siendo están siendo regados. Y vemos acá en Génesis que Dios puso en el huerto del Edén, dice que salía un río para regar ese huerto. Y hemos aprendido que nosotros somos un huerto de Dios. Y así como el huerto del Edén era regado, también nosotros constantemente estamos siendo regados con el agua de la palabra. Amén. Estamos siendo regados. Hay un río que constantemente está fluyendo, y que a través de la palabra nosotros estamos siendo regados para poder dar fruto al Señor, y que ese fruto sea agradable a Él. Y vemos que ese río se dividía en 4 ríos. Habían 4 afluentes que salían de ese río principal y que regaban el huerto. Dice la Biblia en Génesis 2:11: el nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el otro de aquella tierra, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Juz. Y el nombre del tercer río es Gidiquel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Vemos que del río principal del huerto habían 4 ríos más. Qué importante. Y el huerto era regado a fin de que pudiera haber fruto, y que en este caso Adán y Eva pudieran comer del fruto de esos árboles. Pero ahora nosotros le presentamos fruto a nuestro Dios, a nuestro Rey. Y dice la Biblia en Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Ahora vemos que ese huerto
lo está comparando con una función que es pastoral, una función ministerial, que es pastorear al cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que aquel que se deja pastorear, dice que primero en la sequía el alma va a ser saciada. Amén. Y nuestra alma necesita ser saciada con el agua de la palabra. Y dice, y dará vigor a tus huesos. Nuestros huesos necesitan ese vigor que viene de parte de Dios. Y dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Ahora nos llama también la Biblia que nosotros seamos manantial de aguas. Y dice la palabra, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y dice, cuyas aguas nunca faltan. O sea, hay ríos que riegan el huerto de Dios que somos nosotros, y la finalidad es que a través de ese río nosotros seamos pastoreados, que en la sequía nuestra alma sea saciada y que nuestros huesos tengan vigor. Amén. Usted sabe que el espíritu está en los huesos. Amén. Entonces nuestro espíritu va a tener vigor y vamos a ser como un huerto que es regado. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un huerto que es regado, o cuando está siendo regado o acaba de ser regado, pero la característica de un huerto que es regado es que corre un aire fresco. Amén. Hay aire fresco. ¿Cómo se ven los árboles de un huerto que constantemente es regado? Se ven frondosos esos árboles, se ven alegres, no se ven marchitos. Esa es la característica de un huerto que es regado. Entonces yo quiero hablarle en esta noche, con la ayuda del Señor, de los ríos del huerto de Dios. Y quiero empezar con el primero, que es el río de las delicias. Y dice el Salmo 36:8: se sacian de la abundancia de tu casa, y les das a beber del río de tus delicias. Hay un río que se llama el río de las delicias que riega el huerto de Dios, y el huerto de Dios somos usted y yo. Y este río se llama el río de las delicias. Y el Señor quiere que nosotros tengamos delicia en todo lo que nosotros hacemos. El Señor quiere que nosotros tengamos delicia al momento de venir a alabarle, a bendecirle, a exaltarle. Dios quiere que nosotros tengamos delicia en el servicio. Dios quiere que nosotros tengamos delicia en nuestra casa. Y este río se llama el río de las delicias. Debemos nosotros tener delicia. Por ejemplo, si alguien que viene acá a la iglesia y no tiene delicia, se va a aburrir, se va a cansar de estar acá. Pero alguien que tiene delicia al escuchar palabra, por ejemplo, se va a pasar la hora, se va a pasar todo el tiempo del servicio y va a sentir que se pasó rapidísimo. ¿Por qué? Porque hay delicia en su corazón al escuchar palabra y se goza, se regocija en el Señor, porque Dios puso delicia en su corazón. Y dice, se sacian de la abundancia de tu casa. Una de las abundancias de la casa es esa delicia que el Señor pone en nuestros corazones. Amén. Y está también la delicia por hacer la voluntad del Señor. Amén. La delicia por hacer la voluntad del Señor. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos del Señor no son gravosos, y cuando son delicia para nosotros los vamos a poner por obra. Amén. Dice el Salmo 37:4, dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Otras versiones dicen, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. Entonces es importante que nuestra delicia no esté en el mundo, que nuestra delicia no esté en las cosas del mundo, sino que nuestra delicia esté en el Señor. De manera que cuando nosotros roguemos a Él, cuando clamemos a Él, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Hay peticiones que tú le has hecho al Señor, amén, pero pon tu delicia, espera en Él y pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Espera en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. No pongas tu delicia en otras cosas. No pongas tu delicia en el mundo. No pongas tu delicia, puede ser en una actividad, aún deportiva, puede ser recreativa. Pon tu delicia en el Señor. Dice el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces también debemos de poner nuestra delicia en la ley del Señor. Mire, y cuando uno tiene delicia en algo, uno siente satisfacción, ¿verdad? La delicia causa en una persona satisfacción, se siente satisfecho de haber realizado, por ejemplo, una actividad. Pero acá la delicia es guardar los mandamientos del Señor, guardar los estatutos del Señor, meditar en sus juicios, meditar en sus testimonios, meditar en su ley, ponerla por obra. Y entonces nosotros recibimos esa bienaventuranza, amén, de no andar en consejo de malos, porque la ley trae consejo, amén. Una de las palabras de la ley es la palabra dabar. Y dabar es mandamiento, dabar es ley, dabar es consejo. Amén. La palabra hebrea, dabar, significa también consejo, significa juicios. Y acá dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces aquel que anda en consejo de malos, el siguiente paso es que va a andar en camino de pecadores y se va a sentar en silla de escarnecedores. Pero la palabra nos llama a nosotros que pongamos en su ley nuestra delicia. Pero mire qué precioso, porque ahora la ley de Jehová ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora la ley ya no es externa, sino que Dios la puso en nuestras mentes y también en nuestro corazón, para que esa ley de Jehová sea nuestra delicia, para que nos deleitemos en la ley del Señor. Y sabemos que ahora es la ley del Espíritu, la ley de la libertad, amén. Y en su ley dice medita de día y de noche. Cuando la ley de Jehová es nuestra delicia, vamos a meditar en ella de día y de noche. Aunque vayas en tu vehículo conduciendo, ahí la ley del Señor está. Aunque haya tráfico y te den ganas de tocar o presionar el claxon de tu vehículo, o quizás estás en tu trabajo, quizás estás en la escuela, estás estudiando, pero ahí la ley de Jehová va a estar en tu corazón y en tu mente, y vas a poder meditar en ella. Y ese es el río de la delicia del Señor. Ese es un río que riega tu corazón, riega tu alma, y que te hace florecer y que te hace dar fruto. Dice el Salmo 119:43: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia.
No importa la circunstancia, no importa la dificultad, no importa lo que a nosotros nos toque que pasar, nuestra delicia debe de estar siempre en nuestro corazón, porque dice también la palabra que si tu ley no hubiera sido mi delicia, hubiera yo desfallecido. Entonces, en la aflicción, en la angustia, la ley del Señor nos mantiene firmes y nos libra de desfallecer. Amén. Sino que vamos a permanecer firmes, confiados en el Señor. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Amén. Permanecen inconmovibles. Amén. La tribulación no nos va a mover, la dificultad no nos va a mover. Y hemos visto ejemplos, tenemos acá de hermanos que han permanecido en la tribulación. En medio de la dificultad hemos visto cómo alaban al Señor. Hemos visto cómo derraman sus lágrimas delante del Señor, cómo levantan sus manos al Señor y han permanecido. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Biblia en Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y aquí vemos también cómo ese río de la delicia ahora nos llega y nos dice: ¿quieres la delicia? No hagas tu voluntad. ¿Quieres la delicia del Señor? No andes en tus propios caminos. ¿Quieres la delicia del Señor? Llama al reposo día santo, es decir, vas a reposar en el Señor. Amén. Vamos a reposar en nuestro Dios y no vamos a hacer la voluntad, no vamos a andar en nuestros propios caminos. ¿Cuántas veces nosotros queremos andar en nuestros propios caminos? Pero dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Amén. Entonces no debemos de andar en nuestros caminos. Pero dice la Biblia en el libro de Isaías que habrá una calzada, habrá un camino y será llamado calzada de santidad. Amén. Y esa es la calzada donde nosotros vamos a andar en ese camino. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo: yo soy el camino. No andar en nuestros propios caminos, no hacer la voluntad, sino entregar nuestra voluntad. La voluntad está en el alma. Amén. La voluntad está en el alma. Entonces, cuando nosotros estamos entregando la voluntad, estamos entregando nuestra alma. Amén. Porque en la voluntad están las decisiones. Juntamente, ¿verdad? Trabaja la voluntad con el intelecto y el alma toma decisiones. Pero debemos, como nuestro Señor Jesucristo dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Poder entregar nuestra voluntad y que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial que nosotros podamos realizar. Y cuando hacemos nosotros la voluntad de nuestro Padre, estamos siendo regados por ese río de la delicia del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser regados por ese río de las delicias? Amén. Que todo lo que tú hagas acá en la casa del Señor, primero le provoque delicia al Señor, que Él se deleite en ti, como dijo de nuestro Señor Jesucristo: he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, en Él pondré mi delicia. Amén. Pero también que tú te deleites en el servicio. Amén. Que te deleites en poder saludar a tu hermano o a tu hermana que tienes a la par. Amén. Que te deleites en la oración. Amén. Que te deleites pudiendo evangelizar. Que te deleites
hablándole a un hermano que no conoce, quizás que acaba de venir acá a la iglesia y que es necesario que reciba las instrucciones básicas. Alguien que todavía no conoce al Señor, por ejemplo, que le puedas dar buenas nuevas de salvación. Amén, que te puedas deleitar en hacer la voluntad de Dios. Es deleite en que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que causa deleite primero al Señor, nosotros debemos de buscarlo. Mire este río, el río de la alegría. Hay un río que se llama río de la alegría. Y dice el Salmo 46:4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Nuestros hermanos de alabanza hoy cantaban un canto que decía: olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Hay un río de la alegría, hermanos. Y ese río de la alegría alegra la ciudad de Dios, alegra a la iglesia, alegra al cuerpo de Cristo, y quiere alegrarte a ti en esta noche, hermano, hermana. Quizás veniste deprimido, quizás veniste con problemas, con dificultades, quizás en tu casa no tienes para pagar la luz, quizás no tienes para el gas, quizás no tienes para pagar la escuela de tus hijos, pero el Señor te quiere dar alegría. Amén, porque aún en medio de la tristeza, en medio del dolor, Dios da alegría a su pueblo. Dice la Biblia en Salmo 97:11: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿A quienes riegan con ese río de la alegría? Aquellos que son rectos de corazón. Amén. El Señor ve la rectitud de cada corazón. Amén. La obediencia, el amor que tú tengas, la consagración que tú tengas. Hoy el Señor te dice: te voy a regar con el río de la alegría. Voy a cambiar ese manto de luto y hoy te pongo óleo de alegría. Pongo óleo de alegría en tu casa, óleo de alegría en tu vida, para que puedas estar alegre. El Señor quiere quitar todo cilicio. Amén. Cuando había una dificultad, cuando había un problema, cuando el pueblo de Israel estaba en una tribulación o en una familia, había pasado un desastre, lo que hacían es que se ponían cilicio, se cambiaban de vestiduras, y eso daba a entender de que la persona estaba pasando una dificultad, quizás estaba pasando una calamidad, pero que era el tiempo en que tenía que buscar al Señor y que Él se iba a apartar para buscar al Señor. Pero daba a entender de que había un luto en su corazón. Pero dice la Biblia que Él quita todo luto, Él quita todo ese cilicio. Amén, quita todo ese dolor y te da alegría. Amén. Y por eso dice el Salmo 97:12: alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén. Aquel que está siendo regado con el río de la alegría del Señor va a tener alabanza en su boca, va a poder alabar al Señor, va a cantar, va a poder danzar y celebrar la memoria de la santidad del Señor. Amén. Por eso, hermano, no te limites a danzar, no te limites a poder cantar. Amén. No te limites, hermano. A veces las dificultades diarias nos pueden hacer
por ejemplo, venir tarde. No es ninguna acusación, no, sino que si nosotros nos proponemos venir temprano, porque debemos de celebrar al Señor. Amén. Yo recuerdo a un hermano hace mucho tiempo, quizás algunos lo conocieron, hermano Luisito Félix. Amén. Y fíjense que él me decía algo. Me decía: mira, hermano, cuando yo voy a ir a la iglesia, yo vengo orando en el bus para que esa cola de la 20, me decía él, pues yo pueda estar, que no me limite a estar a la hora del servicio y que yo pueda alabar al Señor. Amén. Que yo pueda. Entonces a mí se me quedó guardado eso en el corazón. Y yo decía: no, Señor, yo quiero estar ahí en tu casa para alabarte. Amén. Y entonces el tiempo de la alabanza del Señor es para estar acá, para todo el servicio es para estar acá adentro, para poder alabar, para poder adorar, para escuchar su palabra, para escuchar las profecías. Amén. Porque Dios quiere hablarnos a nosotros, pero también Él quiere escuchar nuestra voz. El amado le dice a la amada: déjame oír tu voz. Amén. Y la alabanza y la adoración es un momento por el cual nosotros podemos expresar las grandezas del Señor. Podemos declarar su magnificencia, su gloria, su potencia, pero declarar también que Él es santo, que Él ha sido bueno, que Él ha sido misericordioso, que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Bendito sea nuestro Dios. El Salmo 30:11: has cambiado mi lamento en baile. El río de la alegría nos cambia nuestro lamento en baile. Hay momentos en nuestra vida que nos toca que lamentar. Hay etapas en nuestra vida donde va a haber lamento, pero ese lamento no es para siempre. Ese lamento es temporal y el Señor cambia ese lamento, ese dolor que pueda haber en el corazón, y lo que hace es desatar el cilicio. El cilicio necesita ser desatado. Amén. El cilicio necesita ser desatado y cambiar vestiduras. Amén. Y lo que nos ponen ahora es una vestidura de alegría. Amén. Mire, la vestidura de alegría nos ayuda a poder alabar al Señor. Nos ayuda también a poder bendecir a nuestra familia. Amén. No podemos estar tristes todo el tiempo en nuestra casa. Amén. Porque nuestros hijos se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces va a decir: ¿qué está pasando con mi papito? ¿Qué está pasando con mi mamita? Amén. Y por eso es bueno buscar ayuda cuando hay una situación difícil. Es bueno acercarnos, en este caso, a nuestros pastores, para poder abrir nuestro corazón y poder buscar ayuda. Pero el Señor quiere desatar. El Señor quiere desatar. Mire, por ejemplo, usted ha visto a una persona que está atada. Lo pueden atar de pies, lo pueden atar de manos. Amén. Y puede tener otras ataduras. Pero por ejemplo, cuando la atadura es en las manos, no va a poder realizar lo que él quiere. No va a poder, si es en los pies, no va a poder caminar. Pero en este caso, el cilicio se ponía en los lomos. Amén. El cilicio se ponía en los lomos. Entonces el Señor quiere ministrar también nuestros lomos con esa alegría. Él quiere también ministrar nuestro corazón. Él quiere ministrar nuestra alma, porque puede haber amargura, puede haber un dolor, puede haber quizás una situación difícil que nos tocó que vivir. Pero el Señor va a cambiar el cilicio, va a cambiar el luto, va a cambiar todo dolor, toda amargura, y lo convierte en alegría. Amén.
Dice el Salmo 45:7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire, había un óleo de alegría. Ese óleo era un aceite que era derramado. Amén. Pero no era derramado en cualquiera. Este óleo era derramado. Aquí está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Aquí habla, este verso habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él amó la justicia y aborreció la maldad, pero también se aplica a nosotros. Amén. Cuando nosotros amamos la justicia, amén, y sabemos que esa justicia ya no es por nuestras obras, no es por nuestras obras de justicia que nosotros podamos hacer, sino por la justicia que viene de Dios. Amén. Por medio de la fe que Él nos justificó. Amén. Y dice: has aborrecido la maldad. Ahora, cuando nosotros aborrecemos el pecado, amén, cuando nosotros ahora aborrecemos la iniquidad, cuando nosotros decidimos en nuestro corazón apartarnos de aquello que desagrada al Señor, de las obras de la carne, el Señor nos dice: te voy a ungir con óleo de alegría. Y aquí dice: más que a tus compañeros. Amén. Más, porque mira, aquí habla de los ungidos. Amén. Y este era un ungido dentro de los ungidos. Amén. Entonces hay un grupo de hermanos que deciden consagrarse al Señor. Pero dentro de ese grupo de hermanos hay uno que dice: yo me voy a consagrar más. Amén. Y el Señor dice: yo te voy a dar ese óleo de alegría. Y ese río de alegría quiere regar también a aquellos que se están consagrando para el Señor, aquellos que no han dejado de buscarlo, aquellos que están anhelando su venida, aquellos que están preparándose para el encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquellos que están recibiendo la palabra, aquellos que están rechazando las ofertas que el mundo le puede hacer, aquellos que están diciendo en su corazón: no me voy a dejar contaminar. Así como lo hizo Daniel, dice que dispuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Aquellos que disponen en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo, el Señor les dice: yo te voy a ungir con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese es el río de alegría que el Señor te quiere dar. El Señor te quiere regar con ese río de alegría para que podamos dar fruto. La esperanza de los justos es alegría. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Nuestro padre nos hablaba hace unas semanas sobre los alcances de la esperanza. Amén, porque hay una esperanza bienaventurada. Y es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra: buscad pues la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero el tema se llamaba esperanza o expectación. Amén, pero nosotros tenemos esa esperanza que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en su manifestación a la iglesia. Lo vamos a ver al rostro. Amén, y que vamos a ser transformados. Amén, y seremos arrebatados del tribunal de Cristo hacia el trono del Padre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza de los justos es alegría. ¿Cuántos están esperando a nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos tienen alegría en su corazón? Amén. ¿Cuántos tienen alegría en su corazón que cada día se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y como a veces dice nuestro apóstol predicando: nos vamos, corazones. Amén. Llegará el día en que nos vamos a ir con Él.
Amén. Y vamos a volar, como dice el canto precioso. Vamos a volar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Dice la Biblia que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Amén, hay una esperanza que nosotros tenemos, hay una esperanza de vida eterna, hay una esperanza que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, hay una esperanza de que este cuerpo que hoy tenemos va a ser transformado a la semejanza del cuerpo de gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No va a ser transformado como los ángeles, sino semejante al cuerpo de gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Hay una esperanza bienaventurada y somos regados con ese río de alegría. Amén. Dice la Biblia que Dios va a enjuagar toda lágrima. Miren este río. Este es el río de paz. No el río Paz que limita con nuestros hermanos del Salvador. Este es un río de paz. Y todos necesitamos paz a nuestro corazón. Dice la Biblia en Isaías 48:18: si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Pero aquí vemos una condición: si tan solo hubieras atendido mis mandamientos, habría sido tu paz como un río. Entonces, si nosotros atendemos los mandamientos del Señor, la paz va a ser como un río. Amén. Ahora veamos, hay diferentes ríos. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estudiamos geografía, ¿va? Estábamos en la primaria, decían, mire, ¿cuál es el río más largo de Guatemala? Decían. Después decían, mire, ¿cuál es el río más caudaloso de Guatemala? El más largo era el Motagua. El más caudaloso era el Usumacinta, creo. En aquel tiempo, ¿va? Ahora no. Ahora ya se secaron. Amén. Amén. Pero ahora es el río de paz. Imagínense un río caudaloso que nos inunde a nosotros, que inunde nuestro corazón, que inunde nuestras mentes. Amén. Porque necesitamos paz en nuestro corazón. No paz, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice el Salmo 29:11: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces empieza a fluir ese río en aquellos que guardan sus mandamientos y empiezan a ser regados. Mire, todos necesitamos ser regados con ese río. Amén. A veces los afanes nos pueden quitar la paz. Amén. Las dificultades, los problemas de la vida diaria nos pueden quitar la paz. Amén. Y el mundo ofrece una paz firmada en acuerdos, pero nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero Dios bendice a su pueblo con paz. Hermano, mire qué precioso es cuando podemos tener una situación difícil, pero tenemos paz y decimos: no, yo confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Yo espero en el Señor. Yo sé que la respuesta vendrá del Señor, porque muchas veces podemos tomar decisiones apresuradamente. Muchas veces podemos tomar decisiones no correctas porque no hay paz en nuestro corazón y necesitamos esa paz que viene del Señor. Amén. Dice la Biblia en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy.
no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces quiere decir que aquella persona que no tiene paz en su corazón, uno, tiene miedo. Tiene un corazón que está turbado, puede estar afanado. Amén. Mire, y cuando el corazón acá tiene mucha relación con el alma, ¿verdad? Puede haber aflicción en ese momento. Amén. Puede haber desesperación en ese momento, pero necesitamos paz que viene no del mundo, sino la paz que viene de parte de Dios. Amén. Dice el Salmo 122:8: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Amén. Hágame un favor, dígale a su hermano que tiene la paz sea contigo. Bendiga a su hermano, dígale, la paz sea contigo. Amén. La paz sea contigo, porque dice, por amor de mis hermanos y de mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Amén. Y hoy el Señor te dice, la paz sea contigo, hermano y hermana. Amén. Y que esa paz puedas llevarla a tu casa y que puedas ministrarla. Mire, los beneficios de la paz, cuando nosotros somos regados con ese río de paz, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Mire, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, cuando hay paz de Dios que está gobernando nuestro corazón, hay agradecimiento. Amén. Padre, te doy gracias por los frijolitos que hoy me das. Amén. Padre, te doy gracias por la esposa que tú me has dado. Amén. Te doy gracias por mis hijos. Amén. Y uno empieza a ser agradecido. Te doy gracias por el trabajo que me has dado. Padre, te doy gracias por mi jefe. ¿Cuántos bendicen a su jefe? Amén. Amén. Gracias. Y empezamos a ser agradecidos. Padre, te doy gracias por el pichirilo que tengo. Amén. Y empieza a ser agradecidos, porque la paz de Dios es el que gobierna. Amén. Y cuando es la paz la que gobierna, es el que tiene el control de nuestro corazón. Amén. Y a veces son los afanes los que pueden tener el control de nuestro corazón. Entonces debemos decirle, Señor, riégame con tu río. Amén. Riégame con ese río para que haya paz en mi corazón, para que yo pueda bendecir a mis hijos con paz, para que yo pueda bendecir a mi familia con paz, que pueda bendecir a mis vecinos con paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahora, la paz del Señor guarda nuestros corazones y guarda también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos ser regados con ese río de paz, para que primero la paz gobierne nuestro corazón. Pero también dice que la paz guarda nuestros pensamientos. ¿Se recuerda un tema que nuestro pastor nos dio, que se llamó los guardas inherentes a la iglesia? Y uno de esos guardas es la paz. Amén. Uno de esos guardas es la paz. Ahora, la paz también es un río que nos va a guardar. Esa paz nos protege. Mire, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa nuestra capacidad que tenemos de entender las cosas, sobrepasa nuestro intelecto. Amén. La paz de Dios sobrepasa nuestro intelecto. Mire, nosotros podemos tener un concepto de paz,
pero la paz de Dios sobrepasa. Amén. Porque nosotros, ¿qué es paz? Podemos decir que paz es ausencia de guerra, por ejemplo. Amén. ¿Qué es paz para usted? Ayúdeme. Quietud, reposo, tranquilidad. Amén. Paz es tranquilidad. Entonces Dios nos da tranquilidad. Dios nos da reposo y guarda nuestros corazones. Mire, a veces podemos pensar, a veces hay dificultades o algún problema donde uno puede pasar las 24 horas pensando en ese problema y se puede levantar y sigue pensando en ese problema y puede hacer que no le encuentre solución. Pero cuando viene la paz de Dios, nuestra confianza está en Él y le decimos: Padre, tengo esta situación. Padre, tengo esta dificultad. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu socorro. Yo necesito tu auxilio. Tú eres torre fuerte. Amén. Y entonces nos refugiamos en Él y esperamos que Él obre en nuestras vidas. Dice el Salmo 85:8: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan en locura. Entonces, cuando no tenemos paz en nuestro corazón, podemos cometer locuras. Podemos cometer locuras. A ver, ayúdeme. Deme un ejemplo de una locura. Lo veo muy serio a usted. Comprar algo muy apresuradamente. Amén. Malas decisiones. Irse de la iglesia, por ejemplo, solo porque se enojó con alguien. Mejor deme usted un ejemplo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que la Biblia dice que a Saúl le dijeron: locamente has actuado. Y él ofreció un sacrificio que no le correspondía a él ofrecerlo. Amén. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer, porque él tuvo una desesperación en ese momento, porque el pueblo se le estaba yendo, se le estaba desertando en medio de la batalla. Y él dijo: no, mejor ofrezco el sacrificio porque se me van a ir todos. Amén. Pero a él, ahí lo estaban probando, a él estaban probando su corazón. Pero ¿qué sucedió? Le correspondía ofrecer el sacrificio al profeta Samuel. Amén. Pero no lo ofreció el profeta Samuel, sino que lo ofreció el rey Saúl. Y cuando llegó lo reprendió y le dijo: locamente has actuado, porque si tú hubieras esperado, el Señor hubiera fortalecido tu reino. Amén. Entonces hay locuras que nosotros podemos hacer. Amén. Que el Señor guarde nuestro corazón con paz. Amén. Necesitamos que nuestro corazón sea guardado en paz. Mire el río de la humillación. El río de la humillación. Dice 2 Reyes 5:10: y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios y moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra.
Eso era lo que Naamán, él era un general. Y dice la Biblia que él había ganado muchas batallas, pero que era leproso. Y uno de sus siervos, él tenía una sierva que era israelita y le dijo, ve con el profeta. Y cuando él fue, el profeta, dice la Biblia que ni salió, solo le mandó a su siervo y le dijo, mira, anda, lavate al Jordán. Y este era el río de la humillación. Porque Jordán significa descender. Y después de que Naamán descendió, dice la Biblia que su piel se convirtió como la piel de un niño. Se le quitó la lepra. Pero antes tuvo que haber sido humillado. Imagínense un general que ya había ganado grandes batallas, que se había enfrentado a muchos guerreros y que ahora va como un profeta, ni lo atendió, solo le dijo, mira, anda a decirle. Él solo le mandó. Él pensó que iba a salir el profeta y solo le dio la instrucción. Y él dijo, ¿acaso no hay mejores ríos allá por mi pueblo? Dijo él. ¿Verdad? Así dice. Pero el Señor lo quería humillar. Había altivez en él y lo que dijo es, te voy a humillar y en esa humillación te voy a sanar. El salmista dice, bueno fue para mí ser humillado para que aprendiera tus mandamientos. Amén, porque en la humillación es tratado el orgullo, es tratada la altivez de nuestro corazón. Amén, pero es necesario que nosotros seamos regados como huerto de Dios en este río. Amén, quizás ya tuviste una batalla, quizás el Señor te respaldó y ganaste esa batalla como Naamán. Amén, pero el Señor ahora te dice, voy a tratarte, voy a quitar ese orgullo de tu corazón porque me vas a servir. Eso solo fue el inicio de muchas cosas que yo quiero hacer contigo. Pero si no te trato, dice el Señor, si no te trato, va a haber orgullo en tu corazón. Y no te voy a poder usar. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo de la exaltación, pero primero hay un tiempo de la humillación. Y dice 7 veces fue sumergido. Puede ser que el Señor nos tenga que tratar en el tema del orgullo 7 veces. Aquí lo aplicamos a la lepra, ¿verdad? Él fue sumergido 7 veces. Pero acá nos damos cuenta de que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano, que son los 5 ministerios, va a llegar el tiempo en que Él nos va a exaltar, Él nos va a levantar. Dice la Biblia que antes de la caída está la altivez de espíritu, amén. Pero también dice la palabra que aquel que se humilla, Dios lo exalta, amén. Dios lo exalta y es necesario que nosotros nos humillemos. Amén. Mire, y cuando el Señor nos humilla, cuando el Señor nos humilla, hermanos, a veces termina hasta perdiendo uno la vergüenza. Mire, el hijo pródigo fue necesario que fuera humillado a tal punto que él quería las algarrobas. Pero si él no hubiera sido humillado hasta ese punto, quizás no hubiera regresado a la casa del Padre. Amén, pero hasta que lo humillaron hasta ese punto, él dijo, no, voy a regresar a la casa del Padre. Y dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás. Entonces Dios quiere un corazón contrito, un corazón que se duela por haber ofendido al Señor. Amén, un corazón que se humille en la presencia de Él.
Pero cuando hay un corazón orgulloso, dice, no, yo quiero que él o ella se humille en mí. Pero tiene un problema, hay orgullo en su corazón, entonces lo voy a humillar. Y cuando uno no se humilla voluntariamente, Dios pone a personas posiblemente para que nos traten a nosotros. Puede hacer que esa persona sea su jefe. Puede hacer que esa persona sea su vecino. Puede hacer que esa persona sea un compañero de trabajo, que la utilice el Señor para que seamos humillados. Pero el Señor nos ve y dice, ya está siendo humillado. Amén. Cuando ve que nosotros venimos aquí al altar y empezamos, Padre, es que me humillaron. Amén. Entonces Dios está tratando nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros nos humillemos voluntariamente. Amén. Que voluntariamente entreguemos nuestro orgullo acá en el altar y le digamos, Padre, este es mi problema. Mi mayor orgullo es que soy humilde. Hoy te entrego todo orgullo. Te entrego todo orgullo. Y dice el Salmo 106:43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Entonces, cuando hay rebelión en nuestro corazón, también el Señor nos humilla. Porque el Señor lo que quiere es obediencia. Amén. El Señor lo que quiere es obediencia, sujeción. Y cuando no nos humillamos, el Señor dice, no, hay rebelión en el corazón de mi hijo. Lo voy a humillar. Pero en esa humillación, él va a aprender. Va a aprender consejo. Va a aprender instrucción. Y ya no se va a rebelar. Quiero hablarle del río de la revelación. Y con este quiero finalizar. Ezequiel 1:1 dice la palabra: sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. Y este es un río con el cual el Señor nos quiere regar. El río de la revelación, para que se abran los cielos y que podamos ver visiones de Dios. Amén. Y a Ezequiel le dieron revelación. Y a él le dijeron, cómete el libro. Le dieron un rollo, perdón. A Juan le dieron un libro, pero a Ezequiel le dieron un rollo. Y le dijeron, cómete el rollo. Ezequiel 3:1-3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Pero dice que en su vientre fue amargo, porque ya se vio. Él se vio su conducta con ese rollo, comparó su conducta con ese rollo. Amén. Y necesitamos ser regados con ese río de la revelación. Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Voy a invitar a mis hermanos de la alabanza. Y mientras ellos vienen, quiero leerte el río del entendimiento.
Y este río necesitamos nosotros ser regados. Este es el río Ulai, donde Daniel estaba. Dice, y vi visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. La diferencia entre Daniel y Ezequiel es que a Ezequiel le dieron revelación, pero una de las cosas que le dieron a Daniel fue entendimiento. Le dijeron, entiende la visión. Le mandaron a Gabriel y le dijo, yo he venido para enseñarte. Entonces necesitamos también tener enseñanza, tener entendimiento, ser regados con ese río del entendimiento, ser regados con el río de la revelación, ser regados con el río de la paz, el río de las delicias del Señor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. En Ezequiel hay un río que dice que sale del altar, sale del templo, y en el libro de Apocalipsis dice que ese río sale del trono del Cordero, y es un río de vida, un río de vida. Dice que todo lo que se mueve en el río tiene vida. Y en esta noche yo quiero hacer una invitación. Habrá alguien que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Hoy le hacemos la invitación para que pueda entrar a ese río de vida y que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo alcance la salvación, alcance la vida eterna, alcance el perdón de pecados, porque es tiempo de salvación. Es un tiempo de salvación. Y también quiero invitarte a ti, pueblo de Dios, tú que estás sembrado en este huerto que es la casa del Señor, donde el Señor por su misericordia nos plantó acá para ser regados, para que podamos crecer, para que podamos fructificar. Y Él quiere que tú y yo seamos regados con el río de las delicias del Señor, para que la palabra sea tu delicia, la ley del Señor sea mi delicia, sea tu delicia. Él quiere regarte con el río de la paz, que toda paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. El río de la alegría, ese río que necesitamos nosotros, que no haya tristeza en nuestro corazón, sino que haya gozo, acción de gracias, alabanza al Señor. Hay un río de la revelación. Necesitamos revelación. Necesitamos que los cielos se nos abran, que nuestro entendimiento se abra al consejo, a la palabra del Señor. Un río del entendimiento, así como a Daniel le dijeron: he venido a darte entendimiento. Dice la Biblia que los entendidos entenderán, dice el Señor. Y yo quiero llamarte hoy a que puedas pasar acá al altar y de acuerdo a tu necesidad hoy puedas decirle: Señor, yo quiero ser regado
con tu río. Yo necesito paz en mi corazón. Yo necesito alegría. Yo necesito revelación. Yo necesito, Padre Santo, entendimiento. Yo necesito delicia. ¿Qué es lo que necesitas? Hoy el Señor te da la oportunidad para que seas regado con el río. Tú eres huerto, estás acá como plantío del Señor y Él quiere regarte. Has venido a ser regado en esta noche. Has venido a que el río de Dios pueda llegar, mojar tus raíces ahí donde tú estás sembrado y que te pueda reverdecer. Estamos en el año del renuevo. Este es el año del renuevo donde tú vas a reverdecer. Pero un factor para reverdecer es el agua. Y el agua del Señor hoy quiere producirte delicia. El Señor quiere que hoy tengas paz en tu corazón, alegría, gozo. Voy a invitar a mis hermanos ancianos a que me ayuden a ministrar. El Señor quiere darte entendimiento. Quizás has escuchado la palabra, quizás has leído la Biblia y no has comprendido, quizás no has entendido. Hoy te invito a que pases como una acción de humillación, o quizás haya altivez en tu corazón, pero es mejor humillarnos voluntariamente, humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón y decirte: hijo mío, hoy sumérgete en mi río, así como ese río de Ezequiel, que primero el agua llegaba a los tobillos y después a Ezequiel lo metieron un poco más al río, y dice la palabra que esa agua le llegaba a las rodillas, pero le dijeron avanza, y esa agua del río le llegaba a la cintura, y después lo metieron más al río y esa agua le llegó al torso, y después le dijeron métete más, y dice que ya el río únicamente lo podía cruzar a nado. Hoy sumérgete en el río de las delicias. No te quedes únicamente con el agua en los tobillos, sino puedas sumergirte completamente. Sumérgete en el río de la alegría, en el río de la revelación, en el río de la humillación. Hoy sumérgete, sumérgete, dice el Señor, porque he aquí que yo he de obrar en tu vida. He aquí, dice el Señor, que yo estoy formando de ti, dice el Señor, para que puedas dar fruto, para que puedas fructificar, dice el Señor. Pero es necesario que reverdezcas, es necesario que sea regado por mi río, dice el Señor, que sea regado y que puedas tener alegría, que puedas tener gozo, dice el Señor, revelación, que puedas tener entendimiento, hijo mío, dice el Señor. Sanidad, sé que libre seré.
contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Quiero habitar en tu preciosa intimidad, que sea rodeado por la gloria de tu nombre, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, sé que libre seré, en el poder de tu precioso nombre. Sí, Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por estos ríos, pero hemos entendido, Señor, que ese río es tu Espíritu Santo, y que hoy, Señor, nosotros podamos llevarnos esos ríos en nuestro corazón, podamos sumergirnos en estos ríos, y que nosotros podamos, Señor bendito, nadar en ese río. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos, y así quedamos despedidos, para que el Señor lo lleve con paz y con bendición a su casita. No tenemos peticiones de oración, pero si usted tiene ahí una, expóngala ante el trono de la gracia del Señor, y que Él pueda obrar en medio de cada situación, en medio de cada dificultad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu exquisita palabra, Señor. Que esta palabra hoy, Señor, quede en nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo el que las escriba en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, sabiendo, Padre bendito, que tu regreso está muy cerca, Padre bendito, y que tú nos estás hablando constantemente, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Llévanos con paz y con bendición a nuestras casas, a nuestros hogares, Señor bendito. Haznos invisibles ante todo mal, ante todo percance, Señor. Guárdanos. Sabemos, Padre bendito, que hay promesas en tu palabra, Señor, y nos aferramos a ellas, que ninguna arma forjada prevalecerá contra tu amada, Señor bendito. Lo creemos, lo confesamos y lo declaramos ante las huestes y potestades. Somos tuyos, te pertenecemos, Padre bendito, y que sabemos que tú vienes muy pronto por nosotros, Señor, en nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén, amén y amén. Pueden ir en paz, mis hermanos, que el Señor los guarde.